Vivamos para esa noche. Bienvenidos mis hermanos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Le habla su hermana Madeline Gómez y me acompañan el Padre Carlos Torres Santos, misionero redentorista. Y ahora, para poder vivir para esa noche, vamos primero a invocar la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Seguimos caminando desde esta Pascua, ¿hacia dónde? Pentecostés. Amén. Pero en este camino hoy definitivo tenemos que ver cómo debemos de ser, ¿qué? Testigos de la vida, testigos de la Pascua y vivir comprometidos en nuestra fe con un estilo y con un sabor y con una misión. Un estilo, un sabor y una misión que es ¿qué? Pascual. Así que en este tiempo es importante que vayamos profundizando en esos testigos. Y nosotros como iglesia tenemos un gran testigo y que más que nada, y que nace de aquí, mira, del suelo borincano y que tiene un olor criollo profundamente, ¿sabe? Y que su presencia siempre ha de ser dulce nombre de Jesús, porque allí fue su parroquia. Así que estamos hablando de nuestro querido hermano, nuestro beato, y para el pueblo puertorriqueño ya santo, Carlos Manuel Santiago, ¿verdad? Y Charlie, nuestro Charlie, y que podamos de alguna manera discutir, de profundizar en esta vida, porque Él nos da las claves de una vida que esté en sintonía pascual. Por eso es que cuando hemos abierto a la vida, nos hemos movido a la vida, ahora somos ¿qué? Testigos de la vida. Y qué mejor que Carlos Manuel el Beato, el testigo de la vida para nosotros, y más en este tiempo pascual, porque esa era su frase, vivimos para esa noche. Así tenemos que ser nosotros también testigos, testigos de la vida, de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y hoy precisamente que estamos celebrando ese día, el momento del bautismo de nuestro Beato Carlos Manuel. Así que yo creo que hoy hemos de descubrir y más que nada dejarnos motivar y descubrir que el Señor no solamente viene a darnos la fortaleza para poder dar ese movimiento y nosotros ser continuadores de esta obra salvífica que Él ha querido instaurar con su presencia en medio de nosotros y sobre todo con este acto magnífico que estamos celebrando en este tiempo que es la Pascua, sino que nosotros somos continuadores, extensores, ¿verdad, Madeline? Y que tenemos que comprometernos con esa experiencia particular de la vida para que esto no se quede simplemente en un cuento de camino, sino que se convierta en testimonio, que se convierta en vida, que se convierta en rostros y sobre todo en actitudes. Así que mirar hoy al Beato Carlos Manuel es un gran desafío. Mirar su vivir, mirar su actuar, mirar sus inclinaciones, mirar también su sensibilidad de ver más allá de lo que está bien y de lo que se debe de hacer mejor y saber sobre todo vivir en este espíritu pascual con una actitud que el Beato supo siempre vivir con el don de la obediencia. Una obediencia que no se debe simplemente a aquella acción, sino que se debe a la obediencia del bien común de la comunidad que constituimos como pueblo santo de Dios. Así que yo creo que hoy esa actitud pascual, esta vida y esta fe pascual que nuestro querido Beato nos muestra a nosotros como puertorriqueños y que yo creo que nos muestra más que nada el fruto de lo que somos como Iglesia Nacional, es nuestro Beato. Y que nosotros veamos que el fruto de nuestro accionar de vida, el fruto del accionar de nuestra entrega como pueblo ha de ser una nueva actitud y una nueva conciencia de creer en Puerto Rico es pascual.
Amén. Y esto quiere decir que no vamos a vivir la Pascua solo en este periodo, No. solo en un espacio, sino que toda nuestra vida va a ser una vida de vivencia pascual como lo hacía Carlos Manuel. Así que no va a ser simplemente vivir la vida como un espacio, en un espacio litúrgico, ¿verdad? Que tenemos una delimitación de ese espacio, sino que nuestro vivir y nuestro compromiso como cristianos tiene que trascender esta realidad temporal que vivimos en este tiempo particular o tiempo fuerte dentro de la iglesia en este aspecto litúrgico. Va muy ligado, pero vamos a ver más profundamente cómo podemos hacer esto vida y cómo nuestra vida puede ser una extensión de este tiempo en todo el tiempo de vida litúrgica que vivimos como comunidad de fe. Por eso es importante, ¿verdad? Que si ya nos hemos tocado, nos hemos dejado Sí, tocar claro por el que Señor, pues yo creo que las caritas largas que andamos por ahí deberían que ir eliminándose, porque es que la gracia, la alegría y el gozo que nos provoca el encontrarnos con el Señor nos quita todo eso. Carlos Manuel no andaba por ahí con esas caras largas. Exacto, Y no estamos, vivió. como decía el Papa Francisco, no estamos en cara de Cuaresma, Exacto. estamos en cara de Cristo resucitado. Así vivía Carlos Manuel. Y es importante que podamos reconocer la vida de este beato, de este siervo del Señor que aquí nos ha enseñado tanto cómo vivir, como laicos, comprometidos, un hombre que iba donde quiera preparado, pero vivía en términos pascuales, porque no vivía con la cruz, a pesar de que vivía muchas situaciones que eran situaciones de cruz, vivía siempre preparándose para el encuentro con su Señor. Por eso decía, vivimos para esa noche. Para él todos los días iban siendo esa noche, y la manera de expresarse, la manera de estar constantemente llevando a los demás al encuentro del Señor por medio de las predicaciones que hacía, de los libritos que repartía, de los folletos, era una continua alabanza a Jesús resucitado. Así que en este tiempo particular que estamos viviendo como comunidad, hemos de dar el paso y sobre todo aceptar con valentía este gran desafío, un desafío que nos llama a que podamos, yo creo que más que nada, a dejar atrás muchas actitudes que se convierten en espacio de no manifestar la alegría de que estamos vivos en Cristo Jesús y que somos criaturas que manifiestan la resurrección por la cual Él cotidianamente entrega la vida en amor por ti y para mí. Así que lancémonos con entusiasmo y alegría a seguir caminando en este tiempo hacia Pentecostés, pero sobre todo dejándonos iluminar por la vida de esos testigos que han querido hacer de Cristo vivo realmente el Dios vivo que quiere habitarlo y moverlos a ellos. Continuamos en breve. Amén. Regresamos a este espacio televisivo, a Vivo, un programa de la Renovación Carismática Católica, ya compartiendo un poquito más adentro sobre la vida del beato Carlos Manuel, hoy en el tema específico de los testigos de la vida. Por eso es que lo traemos, a pesar de que también estamos gozosos, porque hoy celebramos ese día del bautismo de él. Así que él, qué mejor testigo aquí en suelo borincano, podemos mencionar que ha vivido su fe al máximo, totalmente convencido de lo que el Señor hacía en su vida, y iba preparándonos. Era interesante cuando nos ponemos a leer la vida del laico y el beato Carlos Manuel. Cuando buscamos y nos adentramos, nos damos cuenta que sin nada, sin recursos, hizo muchas cosas. Salía constantemente pendiente de que el hombre, de que tú y yo pudiéramos entender ese misterio pascual que se estaba dando. Vivía constantemente en eso, porque él, a lo que yo lo admiro muchísimo cada vez que leo eso, porque él se dedicaba a transcribir las cosas para que tú y yo, los que estaban en aquel momento, pudieran entender lo que estaba ocurriendo en la celebración eucarística. Y lo hacía en la Universidad de Puerto Rico, trabajó por allá en Humacao y tenía sus grupos también, en Cagua tenía sus grupos, y eso no quería decir que no tuviera diferencias con las cosas que a veces se encontraba en el camino, pero estaba tan convencido de lo que Dios hacía en la vida del hombre y de lo que había hecho en su vida, que no le importaba, traspasaba todo eso, no se detenía, como a veces nos pasa a nosotros, que con cualquiera carita larga ya nos queremos ir de la iglesia porque ya nos miraron mal. No,
esas cosas son, miren, pasajeras. Para Carlos Manuel era más importante vivir para esa noche, mantenerse en esa espiritualidad. Algo que a mí personalmente me fascinaba cuando yo leí ese libro es que él, para todos estos tiempos litúrgicos, su casa la preparaba para eso. Estamos en Cuaresma. Allí había una señal de Cuaresma, pero no una señal dentro solo de la casa para su familia, sino evangelizaba de esa manera. El que iba por allí podía identificar, ahí está pasando algo, ahí hay algo que está ocurriendo en este momento, y constantemente vivía su vida dejando que el otro pudiera ver que Cristo estaba vivo, que Cristo había resucitado. Constantemente su vida iba rodeada de eso. Allí en la Universidad de Puerto Rico, que tan difícil, ¿verdad? Los que hemos estudiado allí sabemos que es un poquito difícil vivir la fe. Este hombre se encargó en aquellos círculos de que aquellos estudiantes conocieran la fe, conocieran a Jesucristo, y allí también evangelizaba. Qué mejor ejemplo para nosotros los laicos que seguir la vida de Carlos Manuel. Creo que hoy más que nunca hemos de abrirnos a un espacio de una concepción de una realidad que Carlos Manuel adelanta. Yo creo que es muy importante hacernos conscientes en este momento, porque Carlos Manuel, cuando ejerce su acción, su vivencia pastoral, él lo hace antes del Concilio Vaticano II. Estamos hablando que la iglesia que tú y yo conocemos, la iglesia que tú y yo peregrinamos, y lo que nosotros tenemos como iglesia es un contexto totalmente distinto al que nuestro querido hermano Beato Carlos Manuel vivió. Era una realidad que él intuía que había un nuevo espíritu dentro de la iglesia que nos invitaba y que nos impulsaba a dar un paso hacia adelante, que nos impulsaba a poder hacer de la liturgia un espacio de encuentro con Jesús vivo y resucitado. No quedarnos simplemente con un ritualismo o quedarnos con simplemente una repetición de alguna cosa o de una conciencia de lo que estaba ocurriendo, y no encontrando el valor profundo que manifestaba esa realidad de aquel que venía a reinar y a transformar nuestra vida. Y esa conciencia nace, se dan cuenta, no de un sacerdote, no de una persona consagrada, sino que nace de un laico, que nace de un hombre que con su sensibilidad de vida, aquel que estaba abierto al misterio de Dios, quería esa gracia que ha recibido compartirla, y quería que todo el mundo disfrutara de ese espacio. Él quería que todo el mundo disfrutara y comprendiera qué significa esa acción de Jesús. Y antes, ¿verdad?, esa expresión que sale ahora en el Concilio Vaticano II, descubrir que la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana, ese origen, esa realidad, y descubrir que él desde hace rato ya lo estaba viviendo antes de que los obispos del mundo se reunieran y nos los manifestaran, nos los dijeran y quedara totalmente escrito allí en la Lumen Gentium. Ya él lo vivía. Ya él había dado ese paso, ya él empezaba a descubrir la riqueza de lo que era encontrarse con Jesús vivo. No era un Jesús de cuento, no era un Jesús de palabras, no era un canto de pan, no era solamente vino, era Cristo mismo entregándose hoy por él, entregándose hoy por la vida y manifestándose nuevamente para buscar un espacio en el cual tú y yo pudiéramos siempre abrirnos una nueva oportunidad de poder estar más íntimamente relacionado con Dios, de estar más íntimamente buscando cumplir su voluntad y estar más íntimamente con nuestra vida, dejando que Él actúe y se manifestase en el hoy de nuestra existencia junto con nuestra comunidad de fe, porque no celebramos solo, celebramos en comunidad. Así que yo creo que eso es muy bonito, ¿verdad? Y más que nada, pues la alegría de que dentro de ese proceso, pues mis hermanos en aquel tiempo eran los que estaban acompañando esa vida junto con las hermanas de Notre Dame, allí donde humildemente estudié, en el Colegio Católico de Notre Dame. Allí él hizo vida, allí él hizo misión, y que fue ese primer acompañamiento. Así que una realidad importante también es cómo nos estamos dejando acompañar en nuestra vida y quién acompaña nuestra vida para que podamos descubrir este Cristo vivo que quiere acontecer hoy en tu vida. Yo creo que cuando uno se deja inundar por esa gracia de Jesús resucitado en la vida de nosotros y dejamos que verdaderamente lo haga, todas estas cosas las podemos ver, porque uno no se puede quedar como él que hacía, anticipar todo, porque vivía, exacto. O sea, no era como que, estamos aquí, vamos para la misa, no, él se preparaba previamente, él tenía una conciencia de lo que iba y a qué se iba a abrir. Y a qué se iba a abrir, y no solo que se lo guardaba para él, y no se lo guardaba solo para él era importante que el pueblo que iba a ir a celebrar pudiera entender lo que iba a celebrar. O sea que ese claramente para mí se ve
claro lo que es poder vivir en la presencia del Señor. Porque es que vivir en la presencia del Señor es un momento en que no es egoísta, no es individualista, no es simplemente buscarlo para nutrirme yo, sino ir a la calle y buscar que aquel pueda entender lo que es encontrarse con el Señor. Carlos Beato, el Beato venía y lo hacía constantemente. Él constantemente trataba de que de todos los que estaban allí pudieran entender cada momento de la liturgia, cada momento, y no solamente en la parte ritual, también en la vida, porque él vivía su vida cónsono con lo que él creía. Él vivía su vida como una vida pascual y así quería que todos lo pudieran también vivir, que todos pudieran tener esa experiencia y vivir una vida cónsona con la palabra, con lo que se creía, con una vida pascual, dando todo por el todo, por aquel que lo había llamado, por aquel que lo había levantado, por aquel que lo había transformado, porque él había reconocido que el Dios de los todos, del que hablaba aquí la Santa Escritura, lo había transformado y por eso se fue dando poco a poco, pero importante que lo hizo en obediencia y no lo hizo individualista. Así que continuaremos en breve con esta figura insignia de nuestra Iglesia Nacional. Regresamos a este su programa Viva, el programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan, compartiendo y sobre todo disfrutándonos y alegrándonos con esta nueva manera de poder vivir una espiritualidad pascual a la luz de aquel que ha dicho sí a la vida y se ha convertido en el testigo de esta iglesia nativa de que la santidad es posible. Nuestro beato Carlos Manuel Rodríguez. Vamos entonces a ir a la palabra, Padre, que la palabra vaya iluminándonos como hizo al Beato Carlos Manuel. Así que vamos a buscar el Salmo, esta vez nos vamos con los Salmos, en el Salmo número 34 y vamos a leer el versículo número 6, que dice: los que lo miran quedarán radiantes, no habrá sonrojo en sus semblantes. Así que hoy definitivamente esa experiencia del irradiar, de la acción de Dios, del dejarnos descubrir esa experiencia. Es importante hoy cuando vemos la experiencia pascual, ahí ese salmo que hemos elegido nos acuerda mucho a Moisés, ¿se recuerdan, verdad? Cuando fue a encontrar allá, cómo estaba el rostro de Moisés era radiante. Y yo creo que hoy es importante cómo también nuestra vida, al dejarnos encontrarnos con el Dios de la vida, encontrarnos con Jesús resucitado, debe de nosotros también hacernos un rostro radiante, en el cual no se sonroje, o sea, no sentamos vergüenza. ¿Por qué tenemos que sentir vergüenza cuando hay un testigo de que la muerte no es el fin? ¿Por qué tenemos que tener vergüenza cuando nos somos cada vez más conscientes de que la vida siempre triunfa sobre el mal? Que la vida, que Dios mismo, por la fuerza de su Espíritu y el amor que vivifica, es lo que definitivamente rompe todo horizonte que divide la conciencia de la vida, que divide la realidad de la indignidad del ser humano y que hemos sido restituidos en el amor y en la gracia de aquel que ha querido hacer todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque se ha atrevido a amar, se ha atrevido a abandonarse a la gracia de Dios, se ha atrevido a abandonarse a la voluntad divina, configurarse con ella y así lograr al fin ese gran don, que es Cristo Jesús. Y Carlos Manuel supo también tener esa intuición, supo saber que ese Jesús que él seguía, también él estaba invitado a vivirlo, y que lo estaba invitado a vivir no simplemente en el dolor y el sufrimiento, que él lo vivió en carne propia con su condición de salud de colitis, y que él constantemente vivía con una experiencia de dolor, pero el dolor no impedía que la conciencia de la vida, el dolor no impedía que la conciencia de que él con su dolor podía ser testigo de la vida, ser testigo de la alegría, ser testigo de la sencillez, no lo desanimó. El dolor lo ofrecía por la vida, el dolor lo ofrecía por la Pascua, su dolor irradiaba resurrección. Y yo creo que hoy es importante eso, como Madeline debemos como cristianos irradiar la vida en medio del dolor. Y es importante que lo tengamos claro, porque Claro esa luz, sí. ¿de dónde viene? La luz de Cristo que irradia, que es la que permite que podamos permanecer irradiantes también. Exacto. Pero esta vida de Carlos Manuel no era simplemente que se paró y lo hizo así y nada más. O sea, había una vida de espiritualidad, un camino de espiritualidad para él poder mantenerse de esa manera. Y una de las cosas que él hacía frecuentemente es que él iba constantemente hacia la oración. Su vida era una constante
constante oración. Y en esa constante oración podía que tener las fuerzas para continuar y mantenerse irradiante porque se había dejado tocar por el Señor. Y en esa oración también él continuaba que él leía bastante, se dedicaba, sacaba el tiempo para la lectura, para la Sagrada Escritura, pero también para libros que le ayudaban a entender la Sagrada Escritura y libros que también le ayudaban a vivir su fe. O sea que él iba entre toda su vida haciendo ciertos gestos que eran importantes, cualidades que eran importantes para poder mantener esa luz radiante, porque recuérdense que el enemigo anda como león rugiente, buscando a eliminar al que quiere decir que vive para Cristo. Y si tú has decidido seguir a Cristo, pues tienes que tener las herramientas necesarias para mantenerte en eso. Así que el beato también oraba, leía, también llevaba la palabra, pero la llevaba de una manera tan jovial que no habían ellos sermones, no habían crítica, era como un diálogo de fe, como un conversatorio con el hombre para que aquellos estudiantes también pudieran conocer al Señor. Así que en esa vida que él llevaba también que trapaba y hacía la caridad, ayudaba al que necesitaba, con todo y eso que él necesitaba, porque él no tenía recursos, pero sin embargo él mismo se daba y se ofrecía en la caridad en aquel que necesitaba. Y algo que es importante, que es la humildad. Este hombre era verdaderamente un siervo de Dios humilde. Reconocía en su pequeñez lo que Dios podía hacer. Y reconocía que todo lo que ocurría era porque provenía de Dios y no por sus propios méritos, no por su propia sabiduría, ni por su propia inteligencia. Sabía reconocer que todo provenía de Dios y de esa manera podía mantener esa luz radiante en él. Bueno, por eso lo tenemos beato y yo sé que llegará allí, para nosotros ya es santo, pero llegará también a la Iglesia Universal a ser santo. Así que ahora nos dirigimos bajo la intercesión del beato Carlos Manuel para que también ponga nuestro corazón y nos invite a abrazar una vida con una espiritualidad pascual. Dios Padre de amor y de misericordia, tú que te manifiestas en tus hijos, aquellos que ponen un corazón siempre dispuesto a ti y permiten que su corazón palpite al igual contigo. Haz, Señor, que la luz de este cirio pascual que miramos en estos días también sea la luz que nos guíe a poder hacerte siempre nuestro principio y nuestro fin en nuestro actuar, en nuestro vivir, en nuestro caminar, como lo supo hacer este testigo tuyo, el beato Carlos Manuel. Danos siempre la posibilidad de entregarte todo nuestro tiempo, entregarte todo lo que somos, para que tú puedas brillar en nosotros y nosotros ser ese cirio pascual que brilla en medio de la oscuridad de este mundo, necesitado de ti, necesitado de testigos que se comprometan a que tu vida sea una nueva y que tu vida, que siempre es nueva, nos lleve a nosotros a vivificar con el entusiasmo y la alegría y dar el don de la palabra que tú has querido poner en nuestros corazones para que anime, para que suscite caminos de nuevos testigos de tu santidad en esta tierra. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así que conscientes de eso, yo creo que hoy más que nada es seguir comprometiéndonos con esta figura, es seguir conociendo a nuestro hermano y sobre todo dejarnos provocar por él. Los misioneros, ¿verdad?, que son cada uno de ustedes testigos de la resurrección como laicos, no se dejen apagar, no se dejen robar la esperanza, no se dejen robar la ilusión y no se confundan con muchas voces que por ahí quieren hablar y llevarnos por caminos que no nos llevan a descubrir la vida y la verdad. Por eso te pedimos que te comuniques con nosotros a través de las redes sociales. Primero, conéctate a todas las redes que contamos aquí en el Canal 13 para que tú nos puedas sintonizar y mantenerte al día y al tiempo con todas las comunicaciones que estamos haciendo a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Así que por favor todo el mundo dale like, dale follow, prender nuestras campanitas porque eso es lo primero que tenemos que ver día a día. Y si te quieres comunicar con nosotros en avivarccpr@gmail.com, recibimos con alegría cada uno de sus mensajes, sus dudas y sobre todo aquellas sugerencias que nos quieran dar para seguir hacia adelante caminando en este espacio de acompañamiento, de hacernos siempre testigos de la vida en Cristo Jesús que viene a renovarnos. Así que con alegría y entusiasmo nos despedimos. Amén. Y le bendecimos desde acá y con nuestra oración le acompañamos en nuestro caminar. El Señor les bendiga. Amén.